Bien, el día de anteayer hemos estado viendo pues lo relativo a la declarificación, ¿no? Hoy día tenemos que ver lo relativo a las caras técnicas, ¿no? ¿Me confirman si ven en pantalla, señores? Por favor, ¿me confirman si ven en pantalla? Sí, doctor, estamos viendo su pantalla. Ya, vamos a ponerlo al otro lado porque se ve un poco mejor. Aquí, aquí se ve mejor, lo voy a ampliar un poquito más. A ver. Ahí lo van a ver mucho mejor, lo ven mucho más grande, lo van a ver. Muy bien, Confirmado, doctor, adelante. ya. Miren, las caras técnicas, ¿no? Las caras técnicas, de, según el reglamento de predios, ¿no? Em, dice, cuando se hace la regulación de la fábrica, es decir, cuando interviene un verificador, se inscriben simultáneamente en el rubro cargas y gravámenes aquellas cargas que son transgresiones a los parámetros urbanísticos. Recuerden ustedes que según el Reglamento Nacional de Edificaciones, existen pues parámetros urbanísticos, ¿no? Es decir, cada municipalidad ellos señalan cuáles son esos parámetros urbanísticos. Área libre, altura máxima, ellos son los que están señalando. Ahora, como son edificaciones realizadas sin licencia, ocurre pues que se hacen mm, construcciones sin respetar estos parámetros urbanísticos, ¿no? En ese sentido, el verificador tiene como, en este caso, pues, obligatoriedad, tiene como obligatoriedad, señalar cuáles son esas caras técnicas, ¿no? Señalar cuáles son esas caras técnicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, corresponde pues al verificador señalar cuáles son esas caras técnicas. Ahora, hay que distinguir entre las cargas que pueda indicar pues el verificador y también las cargas del verificador, ¿no? O sea, son distintos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que indicar ello, ¿no? Que cuando hay transgresión a los parámetros urbanísticos, el verificador responsable, que puede ser un ingeniero o un arquitecto, tiene que indicar en el informe técnico esas cargas, ¿no? Y el registrador va a inscribir esas cargas. Ahora, ¿a quién le corresponde determinar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, ¿no? No le corresponde al registrador, ¿no? Eso no es una tarea del registrador. Así no le corresponde al verificador. Entonces, no le corresponde a las instancias registrales, se refiere pues al registrador y al tribunal registral, formular observaciones a estos aspectos técnicos del informe, o por discrepancia de este con el formulario registral y plano. En este caso, si hay discrepancia entre lo que dice el plano y lo que dice, eh, en este caso, pues, la memoria, debe prevalecer aquellos datos que están en los planos, ¿no es cierto? Ahora, también hay que señalar que debe prevalecer la información señalada en el informe técnico, ¿no? Es lo que dice pues el reglamento, ¿no? O sea, si hay discrepancias entre el informe o el formulario y planos, prevalece la información señalada en el informe técnico, ¿no? ¿Por qué? Se entiende pues que el verificador, al momento de consignar su informe técnico, lo ha hecho, esto es, eh, tomando en cuenta otros elementos también. Y otra regla también que se indica en el reglamento de inscripción de registro de predios es que solo se va a inscribir como cargas aquellas que estén en el informe técnico, ¿no? Eso también lo hemos dicho la clase pasada, ¿no? Si no está en el informe técnico, yo como registrador no puedo inscribir una carga, ¿no? Eso también es importante. Ahora, también existe otro tipo de verificadores, ¿no? Los verificadores ad hoc. Los verificadores ad hoc, a diferencia de los verificadores responsables, no actúan como privados, ¿no? Actúan como públicos. ¿Cómo es eso? Representan una entidad, ¿no?
pueden representar Ministerio de Cultura, pueden representar a CENEPRED. Entonces, estos verificadores ad hoc son aquellos ingenieros, aquellos arquitectos que van a representar una entidad pública. Entonces, desarrollan una función pública en este caso. Eso es importante considerarlo porque la intervención del verificador ad hoc se da cuando lo llama el verificador responsable. Eso quiere decir que si no lo llama el verificador responsable, no va a intervenir el verificador ad hoc. Otra consecuencia es que el hecho que le llame o no le llame es responsabilidad exclusiva del verificador responsable. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. ¿Qué son las cargas, no? En general, las cargas se van a concebir por la norma como inherentes al bien. Esto es, si ustedes venden un inmueble que tiene cargas, esa carga persigue al inmueble, ¿no? No le persigue al propietario. Y en ese sentido, Pastrana nos dice pues que las cargas se conciben por la norma como inherentes al bien de afectación y lo siguen en todos sus extremos, hasta que son levantadas, no por el juez ni por los propios particulares, sino por los mecanismos normativos correspondientes. Entonces, ¿cómo levanto una cara técnica? La voy a levantar por otro informe técnico. Eso lo hemos indicado nosotros también en la clase pasada. Pero tiene sus particularidades, ¿no? A ver, la primera pregunta que hay que hacernos es si todas las caras técnicas se tienen que trasladar de la partida matriz a las partidas independizadas. No siempre se traslada. Solamente se van a trasladar cuando afecten a toda la edificación. Me acuerdo de un caso en el cual se había establecido una carga por altura máxima, ¿no? Entonces, eh, el usuario pedía que levante su carga del primer o segundo piso. ¿Y por qué? ¿Cuál era el razonamiento del usuario? Decía, señor, la transgresión de la edificación se refiere a los últimos pisos. Los primeros pisos están correctos. Por lo tanto, hay que levantar la carga técnica, ¿no? Entonces, el usuario pedía eso. Yo le dije que eso no procedía porque la edificación era una sola, ¿no? Entonces, no podía levantar en esos casos. Entonces, ¿cuándo no trasladaré la carga? Mm, Por ejemplo, puede ser que sea una carga técnica y esté, pues, en una zona común, ¿no? Entonces, si ya está en una zona común, ya sería innecesario levantarla, ¿no? Pero como regla general, todas las cargas técnicas se trasladan a cada partida matriz. Eso es importante indicarlo, ¿no? Lo mismo con el aire libre, ¿no? Alguien puede decir, oye, pero el aire libre solamente es el primer piso. ¿Por qué está afectando al segundo, tercero y el cuarto? Es que es una sola edificación. Ahora, cuando se acredite que la carga técnica afecta solo a alguna de las unidades que se independizan, esta se trasladará a la parte independizada que corresponda. Son casos muy excepcionales, ¿no? Muy excepcionales en el cual se llega a acreditar que efectivamente la carga técnica no afecta a toda la edificación, sino solamente afecta a algunas unidades. Por lo tanto, en ese caso, se inscribirá solamente en esas partidas que correspondan. Y tiene otro tema muy interesante, ¿no? En caso de la regularización de la actual fábrica de secciones de propiedad exclusiva, construidas con posterioridad a la actual fábrica inscrita, a ver, ¿cómo es eso? Vamos a decir que había una edificación y vamos a regularizarla con posterioridad a esta fábrica inscrita, ¿no? La carga que afecta a la totalidad de la edificación se registrará solamente en la partida correspondiente a la unidad inmobiliaria en materia de regulación. ¿Cómo es eso, no? A ver, imagínense que había una edificación de 3 pisos, que seguramente se había hecho ya con la municipalidad, ¿no? Y se hace una ampliación de fábrica, y esa ampliación de fábrica da lugar a una carga técnica de altura máxima. Entonces, en ese caso la pregunta es, ¿esta carga técnica
debe trasladarse también a las partidas anteriormente independizadas, no, no sería así. ¿Y cuál es el razonamiento? Justamente porque la fábrica anterior no es materia de regularización. Se entiende que la fábrica anterior se hizo conforme a los parámetros urbanísticos. Por lo tanto, no se puede afectar, en este caso en concreto, no se puede afectar, pues, a estas antiguas independizaciones. No sé si me dejo entender. Es decir, se construyó primero cuando los parámetros estaban correctos. Cuando se regulariza y se amplía la fábrica, ahí la carga técnica afectará solamente a la partida que se vaya a generar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué en el primer caso sí se traslada y acá no se traslada? Por la razón sencilla. En el primer caso se está refiriendo a toda la regulación de la edificación. En este segundo supuesto se refiere solamente que allá hay una fábrica inscrita y solamente estoy regularizando un nivel superior. Eso se puede dar en una ampliación de fábrica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, me han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Los que deseen hacer sus preguntas, levanten la mano. Les autorizamos para que puedan activar su micrófono. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo se levanta la cara técnica? Ya les había explicado a ustedes en la clase pasada. Le decía pues que la cara técnica se levanta por otro informe técnico. E invirtió un nuevo informe técnico por el verificador en el que acredite el levantamiento de las observaciones que dieron mérito a su notación, acompañando, de ser necesario, los planos replanteados. No corresponde al registrador formular observaciones a los aspectos técnicos de dicho informe. Aquí puede haber algunos temas, ¿no? ¿Qué pasa con los voladizos o los aleros, ¿no? La primera pregunta que hay que hacernos es si realmente es un alero, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes se van al Reglamento Nacional de Edificaciones, dice que alero cumple dos finalidades, ¿no? Es un adorno o también sirve de protección para lluvia. Sin embargo, en nuestro país, ¿qué pasa? La gente construye por encima de las vías, ¿no? Y ahí le pone, pues, fierros, cemento, y sobre ello edifican. Y no solamente lo hacen por los 50 centímetros que dice, pues, el Reglamento de Edificaciones, sino que se exceden más. Y entonces la pregunta es, en esos casos estamos hablando, pues, de prácticamente de aleros, entre comillas, y hay varias construcciones, sobre todo en provincia, que están afectando las vías y se construye por encima. Entonces la pregunta que nos hacíamos ahí, ¿y eso se podrá levantar solamente con un informe técnico? Mm, Considero que no. Ahí habría que, en todo caso, hacer una demolición parcial para que se pueda levantar esa carga, ¿no? Entonces, ese tema se ha discutido bastante. Es más, había una posición que decía, pues, que no se debe inscribir, ¿no? Porque se está excediendo de los linderos del predio, ¿no? Tu predio mide 200 metros cuadrados, pero con el alero exterior, entre comillas, llega a 250 metros cuadrados, ¿no? Y esos 50 metros cuadrados corresponden, pues, a las vías públicas, ¿no? Entonces, en ese tema, considero que el simple informe técnico no va a ser suficiente para levantar ese tipo de carga técnica entre comillas, ¿no? Porque en realidad es un caso de inexactitud registral, ¿no? Es decir, es un caso en el cual un propietario ha invadido a la vía pública y ha construido hacia arriba, excediéndose, pues, de la normativa urbanística. Entonces, en ese caso, una postura dice, no, ahí no se debe inscribir porque se está afectando a los bienes de dominio público, ¿no? Que son las vías. Otra postura dice que hay que inscribirlo, pero hay que colocarlo como carga. Entonces, para levantarlo, ¿cómo sería?
o una demolición parcial, y en ese caso, pues, eh, nuevos planos, y se podría levantar ese tipo de carga técnica, entre comillas. Muy bien, este decreto supremo también lo hemos conversado, ahora hay que analizarlo un poco más en lo que se refiere a las cargas técnicas, ¿no? Mire, anteriormente era obligatorio para inscribir una declaratoria de edificación que se presente ese adecuado parámetros urbanísticos. Actualmente ya no es obligatorio, ya no se presenta. Se ha sido sustituido por una declaración jurada que consigna expresamente que el predio no se encuentra comprendido entre los supuestos de improcedencia. Y además va a haber otra declaración jurada que dice que el predio está conforme a los parámetros urbanísticos. Y también se indica, pues, que el verificador responsable del curador asume la responsabilidad exclusiva por la veracidad del contenido de una declaración jurada. Los registradores públicos no pueden exigir, bajo responsabilidad, otros requisitos para acreditar dichas secundarias. A ver, como le decía en la clase pasada, el verificador tiene que hacer una declaración jurada diciendo que ese predio no está en la causal de improcedencia. Y tanto el verificador responsable como el verificador ad hoc asumen responsabilidad por esta declaración jurada. ¿Y qué pasaría si un verificador ad hoc constata transgresiones? Tiene que hacer las observaciones en su informe técnico. Por ejemplo, no es una edificación de más de 5 pisos, donde el último piso no es duplo. En esos casos, es competencia de CENEPRED, y decía usted que CENEPRED hizo un convenio con, en este caso, pues, con el Cuerpo General de Bomberos, con INDECI sobre todo, y ellos son los que hacen el trabajo. Entonces, el verificador ad hoc, si constata transgresiones a las normas de protección de bienes inmuebles, que son parte integrante del patrimonio cultural de la nación, natural o seguridad, hace constatar como observaciones e informes precisando su naturaleza y efecto. Entonces, también puede haber caras técnicas por el verificador ad hoc. Y por supuesto, ¿qué pasaría si ustedes se edifican y regularizan y en ese momento no transgrede la normativa urbanística y no se inscriben caras técnicas? Y después se modifican los instrumentos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. En ese caso se va a respetar el hecho de propiedad, ¿no? Porque se entiende que cuando ustedes construyeron, no había transgresiones. ¿Cómo es posible que después se modifique, en este caso pues se modifique los parámetros urbanísticos y me pueden afectar a mí? Eso no es posible. Se tiene que respetar el derecho de propiedad. Cuando ustedes construyeron, había unos parámetros y esos parámetros se tienen que respetar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, señores? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Esta norma que le decía a ustedes, que estamos comentando 2019, que está vigente, el Decreto Supremo 08/2019 Vivienda, eh, trae como novedad en que el verificador responsable va a hacer una declaración jurada y ya no va a presentar parámetros urbanísticos. Y aquí puede haber múltiples casos. El registrador se agarraba de los parámetros urbanísticos y con ello hacía esas observaciones. Es que había discrepancia. Una cosa te decía tu plan de ubicación y otra cosa decía tu parámetros urbanísticos. Y no concordaba a veces. Entonces, el registrador se agarraba del parámetro urbanístico y decía, no, no concuerda, o aclara, ¿no? Sin embargo, había un problema, ¿no? Que se presentaba el parámetro urbanístico de la fecha de presentación del título. Y lo que debía haberse presentado es el parámetro urbanístico vigente a la fecha de la culminación de la obra. Entonces, ya con esta modificación, ¿no?, que es del año 2019, ya no es necesario presentar los parámetros urbanísticos, porque generaban estos problemas, ¿no? El registro extendía una carga el día de hoy y mañana el usuario pedía vía rectificación que se levante la carga. Porque se argumentaba, pues, que esa carga había sido inscrita considerando el parámetro presentado a la fecha de presentación del título. Y cuando lo que debió haberse presentado es los adecuados parámetros urbanísticos vigentes a la fecha de
culminación de la obra, ¿no? Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo voy a levantar esa cara técnica? Se utilizaba el mecanismo de rectificación. Con la rectificación, declaraba el verificador y decía, yo declaro que al momento de la finalización de la obra cumplía la edificación con los parámetros urbanísticos. Entonces registró que decía, ah, ya, entonces indícame cuáles son los parámetros vigentes a la fecha de la culminación de la edificación. Y entonces el usuario decía, pero la construcción del año 70, ¿de dónde voy a sacar esas cargas técnicas? Y el tribunal, vamos a ver más adelante, que hay jurisprudencia que dice que no es necesario indicar cuáles son esas causales. Es decir, cuáles son los parámetros vigentes al momento de la culminación de la edificación. Entonces, el tema de los parámetros urbanísticos ya fue salvado, entre comillas, por esta norma, en el cual ustedes, algunos de ustedes, ya no necesitan presentar los parámetros urbanísticos. Bastará presentar una declaración jurada en el cual indiquen que el predio, adelante, Rafael, adelante, por favor, adelante, te escuchamos. Creo que no te podemos escuchar, Rafael, no te podemos escuchar. En todo caso, más adelante seguramente ya se te permitirá habilitar el micro, ¿no? Continuamos entonces. En todo caso, puedes escribir, por favor, Rafael. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Ay, ahora sí te escucho. Adelante, adelante. Buenas noches, gracias. Una consulta puntual nada más. En el informe técnico hay una parte donde se consignan los datos del terreno en cuanto a a las colindancias, a frente, fondo, derecha, izquierda. Y también hay que determinar la forma del terreno, si es regular, irregular y demás. Mi consulta es, si es que hay una discrepancia del área que supere el rango de tolerancia catastral registral, esta variación impide que se inscriba la regularización por declaratoria de fábrica o se Mm, genera una carga técnica, esa variación Muy de buena área. pregunta, ¿no? Mire, vamos a irnos al reglamento de la ley 27957, en el cual indica, pues, que justamente hay que dejar constancia, ¿no? de, de esa discrepancia, ¿no? Pero en principio va a estar, espera, acá lo tenemos. A ver, acá está. Vamos a revisar el reglamento. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Está ese reglamento. Ya está. Ya mire, el reglamento se refiere a ese caso, ¿no? A ese caso de discrepancia, ¿no? Artículo 13.1. Vamos a marcarlo para que todos lo puedan ver. Y vamos a ampliar un poquito más la imagen. Ahí estará bien. Ya. Artículo 13.1 dice, ¿no? Cuando el verificador responsable constata la existencia de discrepancias entre el área real del terreno, sus linderos y medidas perimétricas, con lo que figura en la partida registral del predio, así como transgresiones a la normativa urbanística o de edificación, las hará constar en el informe técnico de verificación como observaciones, ¿no? Eso es lo que está indicando el reglamento. Pero, ¿qué más? El artículo 33 es mucho más puntual en esa parte. Dice, cuando la observación en el informe técnico se refiere a la existencia de discrepancia entre el área real de terreno, sus medidas perimétricas y linderos, con lo que figuran en la partida, el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica. O sea, es decir, nosotros lo vamos a inscribir, ¿ya? Siempre que el área real de terreno no sea mayor a lo que figura el registro. Y se inscribirá como carga la discrepancia existente. A ver, aquí vamos a ver
dos supuestos. Uno, voy a inscribir la fábrica siempre que el área real no sea mayor al que escribo en el registro. Por ejemplo, en el registro sale 200 y tu área real es 150, pues no hay problema, no lo inscribo, ¿no? Pero voy a poner como carga la discrepancia existente. Si el área de terreno es superior a la registrada y no hay supervisión de áreas, puede solicitarse anotación preventiva. La misma es que tiene una vigencia de un año prorrogable por un año más. A ver, mi terreno en mis registros públicos sale como 400, pero en la realidad física sale como 500. Ah, ahí voy a hacer solamente anotación preventiva. No voy a poder inscribir en forma definitiva la fábrica. Y es siempre y cuando no exista supervisión de áreas, ¿no? Porque puede ser, hay varios supuestos. Que hicieron una mala medición inicialmente, o tal vez el propietario ha invadido, pues, ¿no? Ha invadido al predio colindante que no estaba inscrito y lo ha, y ha construido ahí, pues, ¿no? Como ocurre algunas veces. En ese caso, no voy a poder inscribir en forma definitiva, haría una actuación preventiva y solamente dura un año. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Bueno, el área que no está en la partida se puede prescribir, es una prescripción de dominio, en principio. Y con eso acumulamos y ya se solucionaría el problema. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Ya, lo dejamos. Dejamos ahí. Vamos a compartir nuevamente. Una pregunta muy interesante que hace su compañero. Ya, entonces, les hablaba a ustedes de esta declaración jurada, ¿no? Que va a reemplazar a los parámetros urbanísticos. Y entonces, aquí, con esta normativa, el verificador tiene un gran poder, ¿no? Primero declara que el predio no está en causal improcedencia. Segundo, que la edificación está conforme con los parámetros urbanísticos. Eso es bastante importante, bastante relevante, ¿no? Ahora, otro tema también que lo había mencionado en la clase pasada, pero ahora quiero profundizar un poco más. Mm, Anteriormente, antes que se modifique el reglamento de la ley 27957, no se permitía una segunda regularización, primer punto. Y si uno quería hacer una ampliación de fábrica, por ejemplo, yendo a la municipalidad, tenía que levantar previamente las cargas técnicas. Y eso generaba algunos problemas, ¿no? ¿Qué pasaba si no levantabas tu carga técnica? No podías hacer tu ampliación de fábrica. Miren ustedes la consecuencia que generaba esta disposición. No puedo hacer ampliación de fábrica porque hay una carga técnica. Y si no se levanta la carga técnica, no podía inscribir la ampliación de fábrica. Sin embargo, con esta norma cambia. Se permite la segunda regularización y además se permite inscribir esa ampliación de fábrica por regularización, es decir, sin licencia, y no es necesario levantar la carga técnica. Yo hago una segunda regularización y voy a realizarla sin levantar la carga técnica. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver ahora a las 8, creo que tenemos un break de 10 minutos. Muy bien. Mire, vamos a ver los casos, ¿no? Ya conocemos la teoría, ¿no? Sabemos que es un verificador responsable, sabemos qué son las caras técnicas, sabemos qué son los parámetros urbanísticos. Vamos a ver los casos. ¿Ya? A ver, se estaba pidiendo un levantamiento de una cara técnica registrada en una partida registrada. Se juntó una solicitud de levantamiento de cara técnica, de informe ad hoc, un informe técnico ad hoc. Estamos hablando pues del año 2018 del Cuerpo General de Bomberos, un oficio de INDECI,
Y también había un informe técnico suscrito por el verificador ad hoc Vindesi. Se hace un reingreso, se subsana, hay un oficio de Indesi. ¿Y qué dice la registradora? Dicen, en el reingreso se presenta oficio dirigido al propietario. Sin embargo, debe señalarse que dicho documento no da mérito a la calificación, toda vez que no tiene la formalidad del acto. No obstante ello, dicen en el oficio se señala que no corresponde la aclaración y ratificación del informe de verificación ad hoc, porque había informes anteriores, 75 de Indesi, 60 de Indesi, lo cual resulta incongruente, toda vez que estos informes son incompatibles entre sí. Entonces, había un informe que decía no hay cargas, y otro informe decía que sí hay cargas, y que el nuevo verificador no quería ratificar o aclarar esos informes anteriores. ¿Qué es lo que pedía el registrador? Que presente un informe técnico ad hoc que deje sin efecto el informe técnico 75 y ratifique el informe 60, ¿no? Para poder levantar la cara técnica. Aquí estamos ante un caso de informes técnicos contradictorios. Hay un informe técnico que dice, ya no hay carga, ya no hay transgresiones, levántese la cara técnica. Hay otro informe que dice que sí, todavía hay, en este caso, pues, caras técnicas. Entonces, había dos informes, uno de 2017, otro de 2018. Entonces, se hace la observación y en el cual, pues, indica que en los informes técnicos 60, que dice, pues, que la edificación cumple con las normas de seguridad, ¿no? Lo cual estaba, pues, ya listo para levantar la cara técnica. Sin embargo, en el informe verificador 75, se dice que la edificación no cumple con las normas de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿a quién hago caso, no? ¿Al informe 60 o al informe 75? Porque eran contradictorios. Uno me dice que cumple con las normas de seguridad, otro me dice que no cumple con las normas de seguridad. Por eso que el registrador no lo levantó, pues, eh, esto es la cara técnica. Y el usuario ha interpuesto un recurso de apelación. ¿Qué dice el apelante? El apelante dice que ha consultado a los asesores, sugieren ir al Instituto de Defensa Civil solicitando la declaración. Han presentado un oficio al Instituto Nacional de Defensa Civil, e INDECI, y en el cual ellos responden diciendo que no corresponde realizar ninguna aclaración o ratificación, por lo que se regresó ese documento a fin de que sea evaluado por la registradora. Aquí se ve claramente, pues, que hay una contradicción. Tengo un informe 60 y tengo un informe 75. ¿A quién haga caso, no? El usuario ha ido a INDECI, INDECI dice, no, yo no te aclaro nada, ¿no? Entonces, en este caso, se volvió a solicitar a INDECI una aclaración que obtiene la misma respuesta, donde indican que no corresponde generar o modificar ningún informe técnico, ya que el procedimiento no da opción al levantamiento de observaciones, lo que significa que una carga técnica favorable nace un informe nuevo de verificación, ad hoc, sin ser vinculantes. Es decir, si hubiera uno anterior negativo, sería solamente informativo. Y se entrega una segunda respuesta con fecha 9 de noviembre, lo cual no se pudo cumplir con fecha de reingreso el 6 de noviembre. En consecuencia, dice el usuario, ya levanté las observaciones. Por lo tanto, quiere que el tribunal registral declare fundada y levante, pues, la carga técnica. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, pues, que esta cancelación de cargas técnicas se encuentra regulados en el reglamento de inscripciones. Y para eso hay que presentar un nuevo informe técnico de verificación que acredite la subsanación. Y se pueden adjuntar los planos replanteados. ¿Qué dice el tribunal registral? Si procede a cuestionar en sede registral el nuevo informe técnico de verificación que acredita el levantamiento de las observaciones de la norma de seguridad en defensa civil inscrita como cara técnica. El tribunal dice que la cancelación de la carga determina la modificación del contenido de la cinta de inscripción, procederá a extender el asiento modificatorio respectivo. Cuando son
cargas a discrepancias diarias, medidas perimétricas, se cancelan con el procedimiento legal correspondiente. Y el tribunal dice, como se verifica la presentación de un nuevo informe técnico, por el cual se acredita la subsanación de observaciones recaídas en la regulación de la eficacia. Entonces, lo que dice el tribunal es, lo que manda es el último informe técnico. Si tu último informe técnico dice que ya se han levantado, se han cumplido con las subsanaciones, ya no hay carga técnica. Y así se sustenta el tribunal, lo que dice el 82 del reglamento de predios, que las cargas técnicas serán canceladas en virtud de un nuevo informe técnico, en el cual se acredita el levantamiento de las observaciones, y acompañándose, de ser el caso, pues los planos respectivos. Eso es lo que dijo el tribunal. Si aquí tengo dos informes y hay un último informe que dispone de la cancelación de la carga técnica, esa debes aplicar. Así sean informes, digamos, discrepantes, ¿no? Discrepantes. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos también una resolución del tribunal del año 2018 que señala que las cargas técnicas se pueden levantar no solamente con un informe técnico de verificación, también en virtud de resolución emitida por la municipalidad que dispone de su levantamiento. Recuerdo un caso, hace muchos años ya, en el cual pues había una carga técnica esto era pues, parece que estaban afectando el tema del retiro, ¿no? El retiro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la municipalidad de Comas? Sacó unos certificados diciendo que la zona ya estaba consolidada, ya se habían alineado y por lo tanto ya no había necesidad de mantener la carga técnica por retiro. El registro lo observó y dijo, no, según mi reglamento, para levantar una carga técnica tienes que realizarlo con otro informe técnico. Si no tienes informe técnico, no, no se va a poder levantar la carga técnica. Entonces el tribunal se pregunta y dice, pero es necesario que había este, es necesario que exista un nuevo informe técnico. Dice el tribunal, no, es suficiente la resolución municipal. En ese sentido, sí se ordena el levantamiento de la carga, toda vez que se interpreta, pues, que si la municipalidad dispuso ya el levantamiento de la carga técnica, se puede levantar la carga técnica. Y entonces, pienso que efectivamente la municipalidad asume su responsabilidad, ¿no? Y se puede levantar la carga técnica sin necesidad de un nuevo informe técnico de un verificador responsable. Muy bien, tenemos otro caso en el cual, en este caso, pues, se había pedido la ampliación de la fábrica, ¿no? Esto era en ATE, se presenta el FUE, había una resolución de sugerencia, plano de ubicación, y el registrador consideraba, pues, que hay una cara técnica inscrita, y por lo tanto debe previamente levantarse. El propietario del inmueble inscrito con observaciones está obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación. Y en ese sentido, el registro le decía, levanta su cara técnica. Estamos hablando, pues, en este caso, del 2018, ¿no? Antes que entre en vigencia el decreto 08/2019. Entonces, el registro le decía, no, para inscribir esa ampliación de fábrica, primero levante esa cara técnica, ¿no? Decía el tribunal entonces, procede a cancelar las caras técnicas en mérito de resolución municipal y dice que sí, pues. Es una cara técnica inscrita en la 104 y indica al tribunal, pues, que la municipalidad tiene competencia para levantar caras técnicas
porque está en ejercicio legítimo de sus atribuciones. Por lo tanto, dice el tribunal, es un acto administrativo y con una resolución de la municipalidad también se puede levantar las cargas técnicas. Y además se está sustentando en que es un acto administrativo. En materia de actos administrativos, nosotros no podemos evaluar el fondo. Ya es responsabilidad pues de la entidad administrativa. Otro caso, en el año 2016, dice el Tribunal Registral que no procede la rectificación de una declaratoria de fábrica ya inscrita vía regularización, en virtud de la ley 27.7. Y consecuencia de ello le va a cancelar una cara técnica, en mérito exclusivamente de una nueva declaración de verificador, cuando la rectificación implica modificación de ambientes ya declarados. A ver, ¿qué había pasado aquí? Miren, se había declarado una fábrica y como consecuencia de ello, pues, había contravenido, pues, los parámetros de área libre. Entonces, ¿qué hace el usuario? El usuario pide, dice, no, se ha equivocado el verificador, ¿no? El verificador declaró mal estos ambientes. En realidad, el área techada no es tanto, el área techada es diferente. Por lo tanto, no hay transgresión del parámetro urbanístico. Y solicita, pues, que rectifiquen la fábrica y como consecuencia de ello se levante la cara técnica. Y el tribunal dice que no, eso no procede, ¿no? Porque la intención del usuario es modificar la fábrica y con ello eliminar la cara técnica. Y el tribunal dice que eso no es correcto. No se puede cancelar una cara técnica en una nueva declaración de verificador cuando la rectificación implica modificación de ambientes ya declarados. Entonces, aquí estaban eliminando solamente un baño, ¿no? Y con ello ya aparentemente cumplirían. Pero el tribunal dijo que eso no es procedente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, sí? Muy bien, continuamos. Mire, este es el precedente con el cual se levantaron la mayor cantidad de caras técnicas. Esto se dio en el año 2007, publicado el peruano en el año 2008. ¿Qué había pasado? Mira, ¿qué había ocurrido? El verificador presentaba los paneles urbanísticos y el título lo presentaba, digamos, el año 2015 o 2014. Y cuando presentaba los parámetros eran vigentes a la presentación del título. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Levantas esa cara técnica. Porque esa cara técnica ha sido inspirado en mérito a la fecha de presentación del título, no a la fecha de la afiliación de la obra. Por lo tanto, hay que pedir su cancelación vía rectificación. Este es un caso muy excepcional. Si mi cara técnica sustenta un parámetro que ha sido posterior a la construcción, a la afiliación de la obra, puedo levantarla utilizando pues este precedente sobre las obligatorias. Y dice así el tribunal, ¿no? Las caras técnicas extendidas sobre la base de observaciones formuladas en el informe técnico, originadas en presuntas transgresiones a las normativas sobre edificaciones, consignadas como tales por haber utilizado un certificado de parámetros vigente a la fecha de regularización y no a la fecha de ejecución de la obra, pueden ser canceladas por un nuevo informe técnico, en que señale con claridad que a la fecha de la fábrica regularizada se adecuaba a los parámetros vigentes. Vamos casos más recientes. El Tribunal Registral sacó un precedente de observancia obligatoria del año 2020. ¿Qué dice? Pertinencia de verificador ad hoc. Recuerden ustedes que los precedentes de observancia obligatoria son obligatorios para todos los registradores. Dice, no corresponde a las instancias registrales exigir el informe técnico de verificación ad hoc respecto a una edificación en los supuestos del artículo 11 del reglamento de la ley 27.7. Por cuanto este procedimiento resulta de competencia y responsabilidad exclusiva del verificador. Cuando resulte evidente que se requería de un informe de verificador ad hoc, las instancias registrales no formulan denegatoria. En este caso se inscribe verificación, la verificación, pero comunican dicha circunstancia a la jefatura zonal respectiva
para que actúe conforme a sus atribuciones. Es decir, yo te inscribo, pero derivo tu expediente al jefe zonal para que inicie las investigaciones correspondientes. Tenemos acá un caso precedente sobre la obligatoria del año 2020. Dice lo siguiente. Presentación de informe técnico de verificación ad hoc con anterioridad a la inscripción. En el caso que el verificador ad hoc, en caso que el verificador considere que se requiere informe técnico de verificador ad hoc, procederá a la inscripción de la fábrica, dejando como carga en la partida que no se cuenta con dicho informe ni con la declaración jurada respectiva. Este es un precedente de observancia obligatoria. Esto se es conforme al artículo 10.5 del reglamento de la ley 27.7, que dice que debe anotarse como carga el hecho que se encuentra pendiente de emisión los informes técnicos del verificador. Entonces, según lo que dice el tribunal registral aquí, ¿ya? Sí se puede inscribir cuando el verificador considere que se requiere un verificador ad hoc y va a dejar como carga que no se cuenta todavía con dicho informe. Entonces, si el verificador dice, esta edificación, esta otra edificación necesita un informe ad hoc, pero no se cuenta todavía, entonces en ese caso anotamos como carga esa eh, circunstancia, ¿no? El verificador ad hoc responsable presenta una declaración jurada señalando que no incurre en causal de improcedencia. Eh, es en virtud a esta declaración jurada que se escribe pues la regularización. Pero cuando pide informe ad hoc, se registra como carga. Entonces, vamos a decir que el Decreto Supremo 08/2019 eh, no modificó el artículo 10.5 del mismo. ¿Qué significa entonces? Que si el verificador pide un informe a un verificador ad hoc y esta no se presenta, se va a anotar como carga en la partida registral, en el sentido que todavía está pendiente la emisión del verificador ad hoc, pero eso no va a impedir que se inscriba la declaratoria de eficacia. Hay otro acuerdo, dice lo siguiente: no debe aceptarse la presentación de los cargos de solicitud de informe ad hoc para notar en la partida del predio dichas circunstancias. Debe exigirse la presentación de informe ad hoc, así como la declaración jurada del verificador ad hoc, por cuanto la causal de improcedencia deben calificarse antes de la inscripción. El fundamento esgrimido fue que solo se derogó tácitamente la notación de la partida y que las causales de improcedencia deben calificarse antes de la inscripción. Como ustedes podrán advertir, no es conforme, pues, las posiciones que hay. Aquí el tribunal dice, esta instancia no comparte el criterio acordado en el mencionado diálogo. Debe tomarse en cuenta que, según el reglamento de la ley 27257, el informe no constituye requisito previo para la inscripción. Si existe alguna observación, se registra como una carga. En tal sentido, no se requiere que previamente se presente el informe con verificador. O sea, ¿qué pasaba? El registrador decía, si no me presentas el informe verificado, yo no te inscribo. Y el tribunal dice, oye, pero eso no es un requisito. ¿Por qué no lo anotas como carga y después ya te lo juntarán? Esa es un poco la posición que tiene el tribunal registrado. Si el informe verificador responsable señala que se requiere informe técnico de verificación ad hoc, no corresponde postergar la inscripción de la fábrica, que se regularice, hasta que llegue el verificador ad hoc. El problema se puede presentar si el informe ad hoc, cuando llega, señala que la fábrica sí incurre en una causal de improcedencia. En dicho caso, el informe ya inscrito no queda enervado, pero sí debe inscribirse el último informe ad hoc negativo, y hay que publicitarla en todas las partidas que se hubieran extendido en virtud de la independización. Y hay que informar a la jefatura zonal respectiva. En este caso, no puede inscribirse ninguna modificación de la fábrica posteriormente hasta que se levante este informe ad hoc negativo. Ya, este es un caso muy sui generis, ¿no? En el cual el verificador responsable pide que llegue un verificador ad hoc, pero no está el informe. Entonces el tribunal dice, ¿lo inscribo o no lo inscribo? El tribunal parte, sí, hay que inscribirlo. Y la pregunta que se hace, ¿y qué pasa si es que llega el informe del verificador ad hoc que dice que hay una causal de improcedencia? El tribunal dice, bueno, en esos casos hay que igual inscribirlo, esta declaración, este informe técnico del juzgado ad hoc, hay que inscribirlo en todas las partidas. Y no se va a poder extender ninguna modificación de la fábrica hasta que
se levante este informe ad hoc negativo. Es lo que dice, pues, el tribunal registral, en este caso, muy interesante, de los verificadores ad hoc y también la carga por la falta de emisión de este informe técnico verificador. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Ya, tenemos, antes del break, vamos a revisar este caso. Miren, es la resolución 375/2025 de este año. Dice lo siguiente, ¿no? Inscripción de nuevas obras o edificación con cara técnica. No es obstáculo para la inscripción de una ampliación o revocación de fábrica tramitada bajo la Ley 29090 y su reglamento, la existencia de los antecedentes registrales de cargas técnicas, cuando la entidad municipal autorice y certifique que la conformidad de una edificación. A ver, el caso. Tengo una edificación que tiene dos caras técnicas. Sabemos muy bien que hay plazo para regularización, pero este usuario, cuando ha hecho su ampliación de fábrica, lo ha hecho ante la municipalidad. Entonces, eh, no procedería, pues, de negar la inscripción porque hay caras técnicas. Sobre todo porque es la municipalidad la que está autorizando y certificando la conformidad de una edificación según la ley 29090, ¿no? ¿Algunas preguntas, señores, por favor? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna pregunta al respecto? Y finalmente, antes de su break, conversemos acerca de la liquidación de hechos registrales. Recuerden ustedes que las liquidaciones también pueden ser materia de apelación. El tribunal ha dicho que para verificar la liquidación efectuada por registro público, hay que tener en consideración el número de actos cuya inscripción se solicita y los montos de esos registrales. No se puede, pues, crear vía interpretación tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones ni cederse a las disposiciones tributarias. No toda inscripción de oficio amerita exoneración del pago de derechos registrales, sino aquellos que la norma dice expresamente. El levantamiento de cara técnica no se efectúa de oficio, sino tiene que pedirlo. Instancia aparte, en virtud de un nuevo informe técnico emitido por el verificador competente. La norma no dispone que el levantamiento se encuentre exonerado de derechos registrales. Por lo tanto, la inscripción de este acto demanda el pago de derechos registrales que corresponde. Bien, señores, aquí nos quedamos. Hagan su break de 10 minutos. Ahora tienen que ser esto es, para que se levante la cara técnica, tiene que haber una petición, una solicitud de un usuario, ¿no? Claro, como regla general, vamos a levantar la cara técnica por un nuevo informe técnico, sea por rectificación o sea también por una resolución municipal, pero es instancia aparte. De oficio no se va a levantar, pues, la cara técnica, ¿no? Recuerden ustedes que estamos en un sistema registral eh, de carácter voluntario, ¿no? Y en el cual existe el principio de rogación. Y el principio de rogación significa que los títulos se hacen a pedido de parte. No hay, por la general, inscripciones de oficio, ¿no? Salvo en unos casos de rectificación de remateriales, salvo. Bien, el otro caso que también hemos visto es lo que hace el verificador, ¿no? El verificador, según el tribunal registral, en el levantamiento de caras técnicas, dice, inscritas al amparo de la ley 27157, el verificador responsable reemplaza a la municipalidad en la verificación de la adecuación de la edificación a la normativa urbanística y edificatoria. Razón por la que no corresponde a las instancias registrales formular observaciones a los aspectos técnicos del informe técnico de verificación que da mérito al levantamiento de cargos. Eso quiere decir entonces que el registrador no debería cuestionar en principio el informe técnico que levanta las cargas técnicas. En principio no lo debería hacer. Porque según el tribunal, en esa función, el verificador reemplaza a la municipalidad. Es lo que nos está diciendo el tribunal registral.
¿Quién determina las transgresiones a las normas urbanísticas? No es el registrador. Según el tribunal registral, el que determina esto es el verificador responsable. Entonces dice el tribunal, en esta resolución del año 2023, no se puede cuestionar en sede registral el nuevo informe técnico de verificación, que acredita el levantamiento de las observaciones inscritas como caras técnicas, porque compete exclusivamente al verificador responsable y no al registrador de determinar la existencia de transgresiones. Ahora, también hay que ver algo, ¿no? Que el registrador no se constituye en el lugar. El registrador no va, no verifica si es una edificación de 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, ¿no? Es el verificador el que va a estar presente y por lo tanto es el que va a asumir la responsabilidad si es que es una declaración falsa, ¿no? En ese sentido, el que va a asumir la responsabilidad, nuevamente reitero, es el verificador. Y por lo tanto, ¿a quién le corresponde determinar esas transgresiones? No es al registrador, sino al verificador. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Habían, creo que dos personas que querían hacer preguntas. Eh, sí, por favor, le habían levantado su mano. ¿Todavía quieren hacer sus preguntas? ¿Ya no están? Y a ver, acá está Brian. A ver, Brian dice, ya, tengo un caso en un terreno colinda por el frente con una vía y por el fondo contra vía B. Ya. El tema es que se inscribió una fábrica como una construcción y un patio. La inscripción fue declarada al revés. Si la construcción debió tener salida por la vía A y el patio salida por la vía B. Pero revisado los planos de título archivado, la construcción lo hicieron con salida por la vía B y el patio con salida por vía A. ¿Cómo podría solucionar este problema, ya que la declaratoria de fábrica fue elaborada con la ley 2690, vía municipal? Debería volver nuevamente a la municipalidad, ya que deseo realizar una subdivisión. ¿Ya? A ver, en este caso, estimado Brian, si es que el error ha sido de registrador y los planos están correctos según lo que tú dices, aparentemente, pues, si es un error, puede rectificar el registrador, ¿no? En mérito de título archivado, ¿no? Siempre y cuando los planos que están en el registro estén correctos, el título archivado está correcto, ¿no? Porque tú dices la construcción debió tener salida por la vía A y el patio por la salida por la vía B, pero la construcción lo hicieron con salida por la vía B. Ya, y el patio con la salida, no, entonces ahí está mal el plano, ¿no? Ahí, lamentablemente, claro, ahí el error fue del ingeniero. Bien, en esos casos, habría que ver, ir a la municipalidad para que haga esa rectificación, ¿no? Tendría que hacer un FUO, ¿no? Declaración. Es decir, el reglamento general permite la rectificación de asiento por un título modificatorio, ¿no? En este caso tendría que haber un título modificatorio de la municipalidad. Tenías que, en este caso, pues, expedir un FUO aclaratorio, ¿no? Un FUO declaratorio de conformidad con los planos de distribución también corregidos. Y ahí sí, plano de ubicación también. Y en mérito a eso sí procedería, pues, la rectificación. Tiene que ser un título modificatorio expedido por la municipalidad, ¿correcto? En principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres hacer esa rectificación? Lo que te van a cuestionar es que ese no es un caso de regulación de fábrica, ¿no? En realidad, aquí es un caso de un terreno inscrito. La otra opción es que, como tú vas a hacer una subdivisión, no sé si vas a hacer una subdivisión municipal o vas a hacer una subdivisión por regularización. Si vas a hacer una subdivisión por regularización, ahí tal vez puedes modificar, ¿no? Tú has visto la ley física y ahí puedes señalar, pues, cuáles son eh, correctamente las salidas que tienen. Pero para eso la construcción tiene que haber terminado, pues, antes del 31 de diciembre de 2016, no me equivoco. Muy bien, esas serían las salidas que te puedo plantear, ¿no? Continuamos entonces. A ver, mm, tenemos un caso del año 2022 en el cual un verificador declara
que hay inexistencia de cargas técnicas, ¿no? Pero el registrador no le hace caso y dice, no, acá hay una carga, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tribunal? No procede cuestionar en sede registral el nuevo informe técnico de verificación que acredita la inexistencia de cargas técnicas en la edificación, porque es competencia exclusiva del rector responsable y no registrador determinar la existencia de transgresiones a normas urbanísticas. Entonces, esto es lo que dice, pues, el tribunal registral con respecto, pues, a cuestionamiento que se le haga a un nuevo informe técnico de verificación, en el cual señala, pues, que no hay carga. Es un poco lo que uno dice. Ya, a ver, aquí hay otro caso muy interesante que se va a referir al levantamiento de caras técnicas que han sido trasladadas de la partida matriz a las partidas independizadas. Procede el levantamiento vía rectificación de la cara técnica trasladada a la partida matriz a las partidas independizadas cuando la transgresión a los parámetros urbanísticos declarada como observación por el verificador eh, que diera origen a la dicha cara técnica no afecta a toda la edificación, sino solo a una zona común. No involucra a las partidas independizadas, ¿no? Entonces, en este caso es lo que yo les decía a ustedes. Si la cara técnica solamente afecta a una zona común, ya no se va a trasladar a, en este caso, pues, mm, a las partidas independizadas. Es un supuesto muy, muy excepcional, digamos. Como regla general, se traslada todas las caras técnicas a cada partida registral. Pero, si esta cara técnica solamente afecta a una zona común, ya no habría que trasladar a las partidas independizadas. Muy bien. Hasta aquí en una pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Podemos revisar esa resolución que está muy interesante. Vamos a compartir pantalla un momentito, por favor. Acá lo tenemos. Queremos saber qué clase de carga técnica es, ¿no? Es la resolución 1852-2021. Lo tenemos. 1852, a ver. El 21. A ver. Vamos con 1852. ¿Está? Comparto entonces la resolución. Ustedes. Y acá está. Ya, esta es la resolución. Miren. Se solicita rectificación de error material cometido en las independizaciones, al haber trasladado indebidamente a las partidas en vez de la cara técnica. Vamos a ver qué cara técnica es. Ah, ya, es retiro frontal, ¿no? Dice, revisada, dice el asiento D2 de la partida matriz, obra inscrita la carga referida al retiro frontal. La misma que en el momento de requerimiento de las independizaciones se encontraba vigente, ¿no? Entonces, dice el registrador, pues, que no procede, pues, el levantamiento. ¿Qué dice el apelante? El apelante dice que el título archivado solicitó de manera expresa que la carga técnica se consta no se traslade de las partidas de independización, debido a que solamente afecta a la zona común que quedará en la partida matriz. Y entonces, dice el usuario, pues, si el registrador hubiese trasladado por un error alguna carga que no afectaba el periodo de supuesto de independización, corresponde asociar la cancelación. El tribunal revisa y señala, pues, que el director técnico declaró en su informe técnico que la fábrica presenta la siguiente cara técnica: tiro frontal, cuarto medidores. Y aquí intervienen, pues, los vocales y señalan lo siguiente, ¿no? Si procede el levantamiento vía rectificación de cara técnica, trasladada de la partida matriz a las partidas independizadas, cuando la transgresión, declarada como observación, no afecta a toda la edificación, sino una zona común.
Entonces, el tribunal hace su análisis y dice lo siguiente, ¿no? De la revisión de la partida matriz, es una fábrica que tiene 2 sótanos, 4 pisos, una azotea, ¿no? El azotea de 2 está registrada la carga técnica en el cual se indica, pues, lo siguiente. No cumple con retiro frontal. Existe una construcción denominada cuarto de medidores. Entonces, efectivamente, pues, tiene que haber un frente, ¿no? Un retiro. Pero en esa área había, pues, un cuarto medidor. Muy bien. Y aquí, pues, el tribunal registral señala que es responsabilidad del verificador el tema de las cargas y por lo tanto, dice el tribunal registral que debería levantarse. Acá dice, el certificado de parámetros urbanísticos es un documento emitido por las autoridades distritales y provinciales. Y aquí debe constar también los retiros. El Reglamento Nacional de Edificaciones señala que el retiro es lo siguiente: distancia que existe entre el límite de la propiedad y el límite de la edificación. Claro, uno no va a construir pues sobre todo, ¿no? En la parte de delante tiene que haber una distancia que se retira, ¿no? Se establece de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. Literal, el lindero, el límite de edificación, forma parte del área libre que se exige los parámetros urbanísticos. Entonces, ¿qué es un retiro? Es un aspecto técnico establecido por las municipalidades, estatales y provinciales, para la regulación de la construcción de edificaciones. Entonces, bajo ese esquema, miren, acá está. Acá está, pues, el tema del retiro. Entonces, el tribunal dice, en el presente caso no correspondía trasladar la cara técnica, toda vez que esta cara técnica solo afecta a la zona común denominada cuarto medidores. Por lo tanto, procede el levantamiento vía rectificación de la cara técnica. Y se revoca, pues, la tacha sustantiva. Pero hay una opinión en contrario, ¿no? Hay una opinión en contrario. Y aquí manifiesta, pues, la registradora lo siguiente, ¿no? Cuadro normativo, área libre, retiro frontal, 3 metros lineales con frente a la calle. Se puede corroborar ese que los parámetros son determinados en función del terreno y no en función a cada unidad exclusiva o área común que se levanta sobre el terreno, de modo tal que afecta a toda la edificación. Lo contrario sería afirmar que la transgresión de retiro frontal solo afecta a cada porción dentro del terreno donde se transgrede el retiro, y no a la edificación en su totalidad. Así, por ejemplo, un conjunto de bloques y edificios, a todos ellos respetan el retiro, pero se ubican en forma intercalada con áreas comunes que no lo respetan. Por ejemplo, cajas de ascensores que invaden el retiro. Llegaría a afirmarse que las secciones exclusivas cumplen el citado parámetro, y solo las zonas comunes lo transgreden. Esta última posición podría fomentar que las edificaciones se levanten, cumpliendo los parámetros urbanísticos y edificatorios, solamente en los espacios donde van a ubicar las unidades exclusivas, y no se cumplan en los espacios destinados a zonas comunes, porque finalmente no se van a trasladar las cargas técnicas a las primeras y solo afectarán a las últimas. Entonces, se confirma la denegatoria de inscripción. Como ustedes verán, señores, es un caso límite, ¿no? Es un caso límite. La posición mayoritaria del tribunal hay que considerar que ahí se debe levantar la cara técnica, ¿no? Sin embargo, hay una posición minoritaria que dice que el retiro frontal afecta a toda la edificación. El tema es debatible, efectivamente. Eh, Efectivamente, aquí parece que a propósito han puesto en la zona común para que no se traslade la cara técnica. Entonces, ¿cuál sería la posición más correcta? Bueno, igual que el voto de discordia, ¿no? Pienso que eso afecta a toda la edificación, ¿no? Ahora, cosa distinta, por ejemplo, yo vi un caso en materia de independizaciones, era una servidumbre que estaba efectuada, ¿no?, sobre una zona común. Ahí sí no se traslada, ¿no? Porque la servidumbre solamente afectaba esa área en específica, ¿no? Pero en este caso es una transgresión a la norma técnica. Esto es un retiro frontal, ¿no? Y el retiro frontal es de toda la edificación, no solamente de esa parte zona común.
Pero en fin, como ustedes verán, es un tema bastante debatible, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, hay otro tema interesante también con los verificadores ad hoc que dice lo siguiente, ¿no? Levantamiento de cara técnica. Para levantar una cara técnica registrada de tu informe técnico de verificador ad hoc, no basta con un nuevo informe de verificador responsable, sino que requiere de nuevo informe de verificador. ¿Qué había pasado? Había una cara técnica que había sido impuesta por un verificador, ¿no? Sin embargo, en este caso en concreto, este, había querido levantar esta cara técnica dispuesta por el verificador con un informe del corresponsable. Eso no procede, ¿no? ¿Por qué? Porque las competencias son diferentes, ¿no? El corresponsable actúa como un particular. En cambio, el verificador representa una institución. Entonces, en este caso, pues no voy a levantar una cara técnica dispuesta por un verificador por un verificador responsable. Eso no sería posible por el ámbito de la competencia, ¿no? También tenemos otro caso, también interesante, ¿no? En el cual se indica, si bien es cierto, que no se puede cuestionar el nuevo informe técnico de verificación que acredite el levantamiento de observaciones inscritas como caras técnicas, eso le corresponde exclusivamente al verificador responsable y no al registrador determinar la existencia de transgresiones de las normas urbanísticas y indicatorias. Dice, no procede exigir que el verificador responsable, al levantar la cara técnica, indique parámetros urbanísticos vigentes a la fecha del final de la obra. Entonces, ¿qué pasaba? Mire, cuando se pedía el levantamiento de cara técnica, se le decía al verificador responsable que indique cuáles son los parámetros vigentes al momento de culminación de la edificación. Entonces el tribunal dice, no, si ese nuevo informe técnico acredita el levantamiento de observaciones, no lo puedes exigir que indiques los parámetros vigentes a la fecha de realización de la obra, ¿no? Si no corresponde a la verdad, será responsable de su falsa declaración. Entonces el tribunal dice, ¿por qué le pides al verificador que te diga cuáles serán los parámetros vigentes a la fecha de afiliación de la obra? Eso no sería conveniente, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas sobre cargas técnicas? ¿No hay preguntas? ¿Todo ha quedado claro, señores, con respecto a las cargas técnicas? ¿Ninguna pregunta? Bien. Mire, la clase que viene vamos a hablar sobre la responsabilidad administrativa de los verificadores, eh, y podemos ir adelantando un poco ese tema, ¿no? ¿En qué casos creen ustedes que un verificador responsable asumirá responsabilidad? ¿En qué casos? Aquí me dice, por favor. Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta, ¿cuáles son las instancias que van a resolver en un procedimiento administrativo sancionador? ¿Alguien me dice? ¿Ningunos? Vamos a ir explicando ese tema, ya porque lo vamos a ver la clase que viene. Mire, la primera instancia, pues, es la jefatura zonal, ¿no? La jefatura zonal es la primera instancia, se puede decir. Y la segunda instancia, pues, sería el superintendente nacional, en principio, ¿no? Salvo, pues, que exista una delegación. Voy a compartir con ustedes esta resolución. Acá lo vamos a ver también la próxima clase. Miren, esta es una resolución
de Superintendencia Adjunta del año 2023, hubo un recurso de apelación que lo presentó un verificador responsable. En este caso, pues, también hay un informe técnico de la asesoría jurídica y también hay un memorándum, ¿no?, de la dirección técnica registrada. ¿Qué había pasado? Mira, hay una resolución jefatural del año 2021 en el cual se inició un procedimiento sancionador contra un verificador, ¿no? Esto es, este verificador había intervenido en una regulación de fábrica al amparo de la ley 27157. Y se llegó a inscribir, pues, esa regulación de fábrica, ¿no?, el título del año 2018, pero se le ha denunciado, además se le ha sancionado, porque presuntamente habría omitido declarar la totalidad de caras técnicas por incumplimiento de parámetros urbanísticos edificatorios en la construcción regularizada. Entonces, hay una resolución del año 2022 en el cual declaran, pues, la existencia de la responsabilidad administrativa. Entonces, tenemos una resolución que abre el procedimiento administrativo sancionador. Luego tenemos una resolución que sanciona. Es una resolución del año 2022 que declara la existencia de responsabilidad administrativa por la falta imputada en la resolución 494/2021 y se le impone una sanción de suspensión temporal de 6 meses en el registro de vigor del índice de verificadores. Entonces, si bien es cierto, aquí se habría declarado ciertas caras técnicas, pero no eran de todas. Entonces, por eso es que hay una denuncia por medio y se le abre procedimiento administrativo sancionador contra el verificador, ¿correcto? ¿Y cuál fue la sanción? 6 meses de suspensión de registro del verificador de índice, verificadores de registro de predios del INE. El verificador presenta su recurso de apelación contra la resolución de sanción y dice que ha caducado el procedimiento sancionador. Y también dice que es nulo la resolución jefatural porque ha vulnerado los principios de verdad material, presunción de veracidad y de imparcialidad. No ha tenido en cuenta, pues, los criterios establecidos por el Tribunal Registral. Solicita también la aplicación de normas favorables, por cuanto no correspondía señalar como caras técnicas la transgresión de los parámetros de altura de edificación y cómputo de uso, debido a que éstas han desaparecido como consecuencia de las modificaciones de la norma a la fecha de presentación de declaración de regularización. Y en este caso, pues, se va a evaluar el recurso de apelación y efectivamente se hace referencia a la ley 2744, que señala, pues, que la apelación procede frente a actos que suponen que violan, afectan, desconocen o lesionan un derecho a un interés legítimo. Procede su contradicción a través de los recursos administrativos. Ahora, ¿cuál es el plazo? 15 días perentorios. De la notificación, tenemos 15 días para apelar. Y señala también que la apelación se va a dar si se sustenta, pues, en diferente interpretación de las pruebas producidas o se trata de cuestiones de puro derecho. La apelación se va a presentar ante la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actual al superior jerárquico. Revisan el expediente administrativo, se aprecia, pues, que la resolución jefatural fue notificada el 17 de octubre de 2022 y la apelación se presentó el 8 de noviembre, por lo que se ha respetado el plazo. Se ha respetado el plazo. ¿Qué dice la asesoría jurídica? Dice, pues, que efectivamente hay caducidad administrativa del procedimiento sancionador. El plazo para resolver los procedimientos es de 9 meses, desde la notificación de la imputación de cargos. Este plazo se puede ampliar por 3 meses más. En este caso, el órgano competente debe emitir una resolución debidamente sustentada,
justificando la ampliación del plazo. El señor verificador dice que el 3 de mayo se amplió el plazo para resolver el procedimiento administrativo, por lo que el plazo final vencía el 2 de agosto de 2022. Sin embargo, se ha resuelto el 22 de septiembre de 2022, donde ya habría caducado el procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué dice en este caso, pues, la superintendencia adjunta? Que el plazo para emitir la resolución era el 28 de julio de 2022, 9 meses después de notificación. Sin embargo, mientras la resolución jefatura se amplió por 3 meses más, por lo que el plazo para emitir vencía el 28 de octubre de 2022. En ese sentido, con esta fecha se le sanciona dentro del plazo de caducidad ampliado a 12 meses. Por lo tanto, no había caducidad. Se había emitido la resolución dentro del plazo legal. Ese es el primer argumento desechado, ¿no? No ha caducado el procedimiento sancionado. Segundo argumento, nulidad de la resolución. Dice que han vulnerado los principios de verdad material, presunción de veracidad y de imparcialidad. Y en este caso, pues, se ha determinado que la construcción del año 99 establecía que la altura máxima era 3 pisos. Sin embargo, la edificación presenta 3 niveles y una azotea, y adicionalmente un baño incluso. Y también, en este caso, el verificador ha declarado que no se encontraba acorde a la normativa vigente y se ha omitido declarar las cargas técnicas. Sin embargo, el verificador alega que el PAS no es válido por no haberse tenido en cuenta jurisprudencia del tribunal registral. Las resoluciones del tribunal están referidas a supuestos en los cuales las cargas técnicas se encuentran inscritas con anterioridad. Se establecen pues las cargas, se pueden levantar en esos supuestos, cosa diferente que era en este caso, ¿no? Las cargas técnicas no fueron consignadas en el proceso de regularización de edificaciones y por ende no se encuentran inscritas. Entonces, al no encontrarse vicio de nulidad, no resulta aplicable. Con relación a la norma más favorable, no correspondía en el proceso de regularización como cargas técnicas, debido a que desaparecieron por respecto a la modificación. En este caso, pues, se le ha sancionado por incumplir el reglamento de zonificación general de uso del suelo del año 79. Y ahí se toma en cuenta la retroactividad benigna. Se dice, pues, es un principio que tiene reconocimiento constitucional y que ha sido reconocido por derecho administrativo, ¿no? Es así que la retroactividad benigna solo está permitida en sede administrativa, pero no respecto a cualquier disposición, únicamente a procedimientos sancionadores. En este caso, pues, efectivamente, hay tipificación con normas de remisión o normas sancionadoras en blanco. Por lo tanto, en este caso en particular, sí se va a considerar que hay una norma modificatoria posterior que ya no considera como transgresiones a los parámetros urbanísticos, ¿no? Así pues, la norma incumplida sería pues del año 79, el uso comercial y la altura de edificación. Sin embargo, el reglamento de edificaciones señala pues que para la altura de edificación no se consideran azoteas, tanques elevados ni casetas de equipos electromecánicos. La altura de edificación puede ser indicada en pisos o metros. Entonces, son normas posteriores que benefician, que van a beneficiar pues a este verificador. Es decir, si hay una norma posterior benigna, no se le puede sancionar pues al verificador, porque ahí se espera lo que se denomina pues la retroactividad benigna, ¿no? Entonces, según lo que señala la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye que corresponde declarar fundado el recurso de apelación, toda vez que en este caso hay una norma posterior que es mucho más benigna. Sí, declarar fundado el recurso de apelación, interpuesto por el verificador,
y con eso se da por agotada la vía administrativa. Muy bien, ahora sí, preguntas, por favor. Preguntas, señores. Preguntas. ¿Alguien levantó su mano? ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro, señores? ¿Hay alguna pregunta, señores participantes? Si desean, pueden escribir en el chat o también usar la opción levantar la mano para activarles el micrófono. Gracias. Muy bien. Solamente a manera de conclusiones, podemos señalar lo siguiente, ¿no? Primero, que las caras técnicas lo señala el verificador responsable. El registrador de oficio no escribe caras técnicas. Punto uno. Punto dos, el verificador también está facultado para señalar cargas técnicas. El levantamiento de la cara técnica se hace por otro informe técnico del verificador responsable. Y según el tribunal registral, el hecho que esté pendiente la emisión de informe verificador no impide la inscripción registral. Se puede inscribir y se anota como carga el hecho, pues, que esté pendiente el informe verificador. Otro tema también que hemos estado conversando bastante es el levantamiento de cara técnica. Se va a hacer por otro informe, pero también puede ser por resolución municipal, ¿no? También hemos estado señalando que efectivamente actualmente no necesito levantar las caras técnicas para hacer una segunda regularización o hacer una ampliación de fábrica. Eso también lo hemos visto con usted. Lo otro también que hemos estado viendo es que si hay una cara técnica impuesta por un verificador, no lo puede levantar un verificador responsable. También hemos señalado lo siguiente. Hemos señalado también, pues, que en el caso de las caras técnicas, es el verificador el que va a señalar esas caras técnicas. El registrador, reitero nuevamente, no puede crear caras técnicas, ¿no? Y esas caras técnicas están tipificadas, están señaladas. Con el tema del levantamiento de cara técnica por rectificación, según el precedente de observancia obligatoria, va a proceder en los casos que se haya extendido una cara técnica en mérito a un certificado de parámetros urbanísticos que estaba vigente a la fecha de la inscripción registral. Pero lo que debió haberse considerado es los certificados de parámetros urbanísticos vigentes al momento de culminar la obra, ¿no? Actualmente, ¿debo presentar parámetros urbanísticos? No, no es obligatorio. No se presenta. Lo va a reemplazar una declaración jurada que haga, pues, el verificador responsable. ¿Qué más hemos estado viendo? A las instancias, ¿no? Las instancias también de procedimiento sancionador, que vamos a detallarlo con mayor detenimiento en la próxima clase. Recordando que en la ley 2744 existen dos tipos de procedimientos. Un procedimiento disciplinario y un procedimiento sancionador. ¿Por qué en este caso contra los verificadores sería un procedimiento sancionador? Porque ellos no forman parte de la entidad. Si fuera un trabajador la entidad, iniciamos un procedimiento sancionador, sería pues un procedimiento administrativo disciplinario. Por eso es pues que contra particulares externos se hace un procedimiento, un PAS, un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y como ustedes verán, se pueden aplicar diversas reglas de derecho penal. Aquí se ha aplicado, en el caso que hemos visto, la retroactividad benigna, ¿no? O también lo que llama la ultraactividad de la norma, ¿no? Porque beneficia pues al denunciado, ¿no? Muy bien. Preguntas, por favor, señores. ¿Algunas preguntas a lo que hemos visto con ustedes? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor, con las caras técnicas? Sí. Ingeniero Samuel, adelante, por favor. Ingeniero Samuel, adelante, le escuchamos. Active su micrófono, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Se hizo una consulta sobre una carga urbanística
sobre el área libre. No alcanza el porcentaje respecto a lo que es una edificación para vivienda, pero el uso actual del predio es este comercio y está en una avenida principal que su zonificación es comercio zonal. Pero la función desde hace años es este alquileres y todo. Se puede levantar la carga urbanística con el Reglamento Nacional de la norma A070, donde te dice que las áreas de comercio no necesitan áreas libres, sino más iluminación, ventilación, y que puede ser ese también solamente con mecanismos. Esa es mi consulta. Muy buena pregunta. Muy interesante su razonamiento, ¿no? En realidad, generalmente cuando existen, pues, el tema de área libre, ¿no? Eh, ya están dispuestos así en el parámetro urbanístico. Yo pienso que si es que ha habido esa variación, tú tendrías que presentar un certificado de zonificación y tu informe técnico de verificación sustentando eso, ¿no? Oye, mira, la zonificación ha cambiado, ahora es zona comercial y por lo tanto en ese caso se aplican otras reglas, ¿no? Entonces creo que ahí tendría sustento, ¿no? Yo creo que con tu nuevo informe técnico de verificación más el certificado de zonificación y vías y la norma que estás invocando, creo que sí sería posible, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién está determinando eso? El verificador responsable, ¿no? Eso se pudiera realizar de esa forma. Lo que he visto en mi experiencia como registrador en estos temas, que no computan bien el tema de la libre, ¿no? A veces hemos tenido que corregir algunos informes, porque ellos decían, aquí hay carga técnica por área libre, ¿no? Pero uno revisaba y no había carga técnica, ¿no? Porque miren, dice, debe haber un área libre, ¿no? Efectivamente. Dice, en el primer piso, el área resultante es la diferencia entre el área de terreno y el área techada de este piso de edificación. En los pisos superiores, la resultante es la diferencia entre la área ocupada y el área techada del piso correspondiente. Los porcentajes que fijan los parámetros edificatorios están referidos al área libre del primer piso, ¿ya? Está ahí, está bien. A ver, vamos acá. Acá está. Miren, 13.2 del reglamento de la ley 27157. Tratándose de densidad neta, coeficiente de edificación, formulará observación solamente en los casos que los índices reales, indicados en el informe técnico de verificación, excedan en más del 25% de los reglamentarios. Ya. ¿Qué pasaba ahí? Decían carga por densidad neta, pero cuando uno computaba, no excedía el más del 25%. Entonces decían, oye, corrige esto, ¿no? En el caso del área libre, solo observará si es inferior en más del 25% del porcentaje reglamentario. Bueno, si te dicen, pues, una cantidad y tu área libre es inferior en más del 25%, solamente ahí habrá carga técnica. Pero no siempre va a haber carga técnica. Digamos, claro, efectivamente, por área libre. Solamente si es inferior en más del 25% del porcentaje reglamentario, ¿no? Y entonces, ese era un error que he visto en varios verificadores, que ellos consignaban como carga técnica por área libre cuando realmente estaba dentro de ese margen, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Si no hubiera más preguntas, les agradecemos a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Ya la última clase vamos a ver pues el procedimiento sancionador contra verificadores. Vamos a ver diversos casos. En el caso que hemos visto ahorita, por ejemplo, había una apelación y le ha sido favorable, ¿no? ¿Por qué le ha sido favorable? Porque se pidió una norma posterior que ya pues ya no consideraba como transgresiones, ¿no? Entonces aquí se ha aplicado el principio de la retroactividad benigna, ¿no? En ese caso sí la ha favorecido, ¿no? Muy bien, muchas gracias Ángel, nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias, saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Oscar. Gracias a todos. Nos vemos este viernes 28 de febrero a las 7 de la noche con la tercera sesión de este seminario de actualización
normativa registral y catastral. Buenas noches con todos. Buenas, Gracias. buenas Hasta el noches. viernes. Permiso. Buenas noches.